Bienvenidos nuevamente acá en Fundamentos Media, continuación del FinTech Day Guatemala y un poco de actualización de lo que va pasando en una institución como Mastercard, que en esta ocasión pues me encuentro con Marvin Rodríguez, el director de país de Guatemala, Honduras, El Salvador. Bienvenido Marvin, buenos días, gracias por estar acá en Fundamentos Media. Un placer tenerte por acá. ¿Cómo te va por Guatemala? ¿Estás en Guatemala, correcto? Estoy basado en Guatemala. Muchas gracias, Gustavo, por el espacio, por la invitación y encantado de estar hoy con ustedes por acá. Sí, estoy basado en Guatemala. Como decías, lidero el negocio para Guatemala, Honduras y El Salvador. Así que incorporándome recientemente a Mastercard, pero encantado, la verdad, muchas oportunidades en la región. Y retos que seguro vamos a capitalizar. Totalmente, Marvin, y la verdad que, bueno, eh, realmente muy atractivo el rol, ¿verdad? Porque cubre esta región, pero realmente esta región es súper crucial y súper interesante, como también sirve de influencia en lo que sucede, en lo que pasa en la región centroamericana. Y habiendo dicho eso, cuando hablamos de números reales del ecosistema de pagos en Guatemala, Honduras y El Salvador, Marvin, ¿qué tan grande es la brecha entre donde estamos hoy y una economía verdaderamente digital? A ver, y como lo decías, creo que un triángulo norte súper dinámico, con muchas oportunidades. Estamos hablando de que, bueno, solo Guatemala es la economía más grande de Centroamérica en Producto Interno Bruto. Si vemos el PIB del Triángulo Norte as a whole, estamos hablando cerca de 185 billones de dólares. Así que una economía que tiene mucho peso. Y bueno, que viene también avanzando en los últimos años en términos de digitalización. Hay diferentes datos que se manejan a nivel de la región. Vemos una economía de Guatemala que viene con una digitalización del 69%. Vemos un Honduras y El Salvador también creciendo, despegándose de ese histórico 40% que traían muchos de estos países en la región. Así que, a ver, viene un crecimiento importante en términos de digitalización y de acceso, sobre todo a medios de pago digitales. Y por otro lado, vemos un reto en términos de aceptación, ¿no? Hoy por hoy, la persona que ya tiene acceso a medios de pago digitales no necesariamente lo puede usar en cualquier parte del país, y ese es el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y ese es el reto que creo que tenemos a nivel de región. ¿Cómo traducir ese crecimiento en acceso a medios de pago digitales a un uso cotidiano en los diferentes Sin duda. momentos, ¿verdad? Del día a día del guatemalteco, del salvadoreño, del hondureño en el país. Así que esa es un poco la brecha. Cuando hablamos de brecha es un acceso creciendo mucho más rápido que la aceptación de medios de pago. Y ahí tiene que ver mucho también pues el rol que juegan las micro, pequeñas y medianas empresas, que también son el motor de estas economías, ¿no? Cuando lo vemos, representa entre 40 y 50% del Producto Interno Bruto, lo que generan la micro, pequeña y mediana empresa según el país. Así que, y por otro lado, la aceptación de medios de pago es muy baja. Así que eso es un poco el reto que tenemos, esa es la brecha. Y bueno, tenemos que trabajar juntos como ecosistema para cerrar ese gap, esa brecha que traemos, ¿no? Correcto, correcto. La verdad, me gusta mucho la información que nos compartís en ese contexto y gracias por esa pequeña radiografía que nos compartís para tener un poco de claridad de lo que de las influencias que hay en las diferentes industrias y cómo pues la participación activa de Mastercard pues está facilitando impulsando ese crecimiento y desarrollo, ese progreso que se ocupa en esta región. Hablando de emisión y acceso, por el lado de emisión, ¿qué está cambiando en los modelos de accesos e instrumentos de pago, nuevos actores, nuevas tecnologías, nuevos segmentos de población? ¿Y cómo se democratiza ese acceso sin sacrificar seguridad ni rentabilidad para los emisores? Sí, a ver, un poco la industria viene cambiando muchísimo. Habíamos hablado al inicio de esta conversación sobre el crecimiento que venimos viendo en términos de acceso a medios de pago digitales. Y creo que hoy por hoy, eh, primero están cambiando varios temas, ¿no? Uno viene creciendo la población
joven también en los países, que Así empiezan es. a adoptar más estas herramientas de pago. Tenemos también, además de productos bancarios, tenemos también productos de fintechs también con las billeteras también que nos ayudan a que existan más productos en el mercado. Tenemos cuentas digitales. En un estudio reciente, más del 65% de las personas confirmaban utilizar tarjetas de débito en la región y principalmente porque lo veían o lo ven como una opción segura, como una opción que permite también control de sus finanzas y se adapta mucho al estilo de vida de las personas, ¿no? Así que eso es un poco lo que estamos viendo en términos de acceso, en términos de la evolución. Por supuesto, va a seguir cambiando muchísimo con el uso de nuevas tecnologías, eh, además tecnologías que permiten seguridad en la experiencia de pago, mucho más inclusivas también para las diferentes personas, digamos, o usuarias en la región. Así que es un poco la evolución que venimos viendo en términos de acceso a los medios de pago digitales. Muy bien, muy bien. Y en términos de aceptación, está lo que hablabas también, la adopción, ¿verdad? Y está la aceptación, que en este caso nos vamos a enfocar en la aceptación un poco como para entender los factores. ¿Qué factores creemos que sigue siendo el principal obstáculo para que más comercios, especialmente los más pequeños, se sumen a la red de pagos digitales? ¿Y qué modelos están demostrando que sí funciona para acelerar esa adopción? Claro, mira, y ese es creo que el tema principal, ¿no? O el reto principal. Y hoy por hoy, les decía al inicio también, ¿no? Un porcentaje muy bajo de las micro, pequeñas y medianas empresas en la región aceptan pago digital, ¿verdad? Principalmente lo ves en la capital de los países, ¿no? Pero si te vas al interior, vas a tener un reto en que te acepten un medio de pago digital. Y un poco ahí el reto es, tenemos que hacerle la vida como ecosistema financiero, hacerle la vida más sencilla a los comercios, ¿no? Que esto se les traduzca en un crecimiento en sus ventas, que les permita escalar su negocio. Y creo que ese es al final del día la principal ventaja que tiene la aceptación de medios de pago digitales para los comercios, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. En un estudio que hicimos, 65% de los negocios que no aceptan pagos digitales, de las micro, pequeñas y medianas empresas que no aceptan pagos digitales, confirma que semana tras semana pierde clientes por no aceptar un medio de pago digital, ¿no? Entonces, y un Mm, 86% confirma que de los que sí aceptan pagos digitales, confirman que su negocio depende, digamos, o no crecería sin la aceptación de pagos digitales. Entonces, poco a poco, la micro, pequeña y mediana empresa se va dando cuenta también del valor agregado o de la necesidad, tal vez, que hay en los medios, en aceptar medios de pago digitales. Y creo que como industria y como ecosistema tenemos que hacerle la vida mucho más sencilla, ¿no? En términos de acceso, en términos de onboarding, que sean soluciones que les podamos poner en la mesa de una forma muy sencilla a nivel de experiencia de usuario y que puedan también pues percibir el beneficio de ser parte de un sistema financiero, ¿no? Que obviamente, más allá de percibir o de recibir el pago per se, les va a permitir escalar, ¿no? Les va a permitir tener acceso a productos financieros, tener acceso al crédito, que se va a traducir también en un crecimiento de su negocio. Así que ese te diría que es un poco el reto que tenemos en la parte de aceptación y un poco la forma en que vemos que esa brecha se va a ir cerrando poco a poco en los tres países. un poco de doble clic ahí, me gusta. Me gusta, es alarmante la verdad el dato en este momento. Si lo hablamos el día de hoy, es alarmante en términos ok, lo, el tramo que hay que recorrer para poder tener, para poder efectivamente digitalizar la mayoría de estos comercios, pero también es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad también para colocar productos o facilitar productos a este sector en la que pues se crea un efecto multiplicador que permita que esto pueda crecer más rápido, ¿verdad? En ese sentido, en términos de adopción, en términos como de estrategias, como de uso de canales para que los comercios
puedan efectivamente hacer uso de estos servicios, ¿qué tipo de percepción o situación has identificado en tu experiencia en estos países que pueden ser canales muy eficientes que permitan esa opción masiva que se ocupa? Mira, y lo dijiste tal cual, Gustavo. Más allá de un reto o un desafío, es una enorme oportunidad. Y a mí me gusta siempre poner en contexto de que hoy Guatemala es la economía, y hablando puntualmente de Guatemala, ¿no? Que es la economía Correcto, más grande de Centroamérica, así es. ya es la economía más grande de Centroamérica, aún teniendo estos retos de inclusión financiera, ¿no? Y de esta brecha que hablamos, ¿no? Así es. Eh, Ahora, esto es por eso, es una enorme oportunidad. Ahora, si logramos cerrar esa brecha, logramos traducir ese acceso digital y traerlo a un crecimiento real para la economía, hablemos de Guatemala, Honduras y El Salvador, estaríamos o vamos a estar en ese momento en otros niveles, ¿no? Así que lo veo tal cual lo estás diciendo, una enorme oportunidad. Creo que mucho ahora con las fintechs que se han vuelto un actor clave en el ecosistema, ¿no? Con nuevas soluciones, con wallets, los bancos también haciendo sus productos mucho más digitales, Exacto, así es. mucho más inteligentes de cara a la experiencia de usuario. Exacto. Eso es lo que realmente va a agregar valor. Y hablando puntualmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, también las generaciones están cambiando y estamos montados en esa ola, podemos decirlo de esa forma, donde ya el que está, el hijo, digamos, del dueño de la micro, pequeña y mediana empresa es una persona que trae otro chip, ¿no? Y que también está montándose en la ola de la digitalización. Entonces, en las dos vías, creo que ese cambio se está dando en las dos vías, en la parte del acceso y el uso del medio de pago digital, pero también en el comercio, micro, pequeñas y medianas empresas, que es donde está el gran reto, donde se están también adaptando a los nuevos métodos de pago digitales, donde los están viendo mucho más seguros y sobre todo están viéndolos más eficientes, ¿no? Y mucho depende, creo que, de qué tan rápido vean el dinero, por ejemplo, en su cuenta, y la tranquilidad que les va a dar que ese dinero que tienen en su cuenta, que lo pueden utilizar en cualquier otro comercio, bueno, también se puede retirar, ¿no? También simula el efectivo, ¿no? Correcto, Entonces, sí. eso creo que es la gran oportunidad y creo que estamos en el momento correcto a nivel de los tres mercados para aprovechar ese crecimiento de acceso, pero también de aceptación digital y cerrar esa brecha. Correcto. Y nada más para la audiencia, yo creo también, a percepción, me parece que canales digitales por la cual también se puede como presentar propuestas de innovación o propuestas de emprendimiento en la cual seguramente Mastercard a través de programas como StartPath que manejan y todo eso pueden ser interesantes para vos para presentar soluciones que sean de comunicación masiva. Entonces, por ejemplo, usar WhatsApp, usar Meta, usar el móvil como un dispositivo, como un medio estratégico para comunicar o eficientar o hacer ver a la audiencia o a tu masa de clientes el acceso a servicios digitales abona a esa gran oportunidad que estamos hablando con Marvin. Y regresando, Marvin, al tema de colaboración, la verdad que también, o sea, me ha gustado mucho los datos que has compartido porque precisamente lo que pretendemos comunicar acá es la situación que vive este sector de las MIPIMES y la oportunidad que hay alrededor. Pero también Mastercard colabora con múltiples compañías, ¿verdad? En este caso con bancos tradicionales, con fintechs, gobiernos, comercios al mismo tiempo. Eh, ¿Por qué crees vos que el desarrollo del ecosistema de pagos no es un juego de suma cero? ¿Y qué modelos de colaboración entre actores distintos están demostrando que esa apuesta tiene sentido? Gracias Gustavo. Y sí, es una buena pregunta la que haces. Bueno, principalmente del lado de Mastercard, trabajamos con bancos, trabajamos con fintechs, trabajamos con adquirentes, estamos muy cerca de los gobiernos también y justo con el mismo objetivo de cerrar esa inclusión financiera. Ahora, ¿por qué no lo vemos como un juego de suma cero? Y esto, hoy por hoy, y puntualmente hablando de los tres mercados, ¿no? De Guatemala, Honduras y El Salvador, cuando hablamos de inclusión financiera, cuando hablamos de cerrar la brecha
entre el acceso a medios de pago digitales y la aceptación digital, y logramos traer a más personas, a más comercios al sistema financiero, lo que estamos haciendo es haciendo mucho más grande el pastel, ¿no? Entonces, no nos estamos o no se están atacando competidores unos con otros, sino más bien están colaborando para hacer el tamaño de la oportunidad. Me gusta usar el ejemplo del pastel porque es tal cual. Cabal. Están haciéndolo mucho más grande, ¿no? Y cuando hablamos Así es. de una aceptación tan baja en los mercados, el tamaño de la oportunidad es enorme. Y por eso te decía al inicio, imagínense el tamaño que tendríamos a nivel de Guatemala, Honduras y El Salvador si ese crecimiento en acceso digital o de medios de pago digitales lo traemos a uso cotidiano, ¿no? Ahí logramos Claro, 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 claro. darle a la Sí, economía directo a la vena, ¿verdad? Y eso se traduce en muchas oportunidades de crecimiento, sí, para los actores del sistema financiero, por supuesto, pero también para las personas y para los comercios. Así que es un poco la forma en que lo vemos en Mastercard, y justamente por eso nos convertimos en actores importantes trabajando en conjunto con todo el sistema financiero. definitivamente. Mira, yo creo que es que la región, o sea, es una cuestión de timing también, ¿verdad? Pienso que la experiencia que he ido recabando en el trayecto de lo que venimos haciendo y con las empresas que hemos venido hablando y todo, me da la impresión de que Centroamérica está en un punto en el que, claro, han habido avances que son que han sido como empujados de una forma como bien despacio, por así decirlo, pero a medida que se va avanzando, aparenta que estamos más cerca de un punto de ebullición donde exponencialmente demos un salto importantísimo en esa adopción. Y creo que el timing en cuanto a estas colaboraciones, en cuanto a estar como atento a estos movimientos del mercado, va a ser crucial como para entender las propuestas o las ofertas que van a hacer sentido con estos, precisamente con el sector MIPYME, que demanda capital, demanda recursos, demanda productos de agilización de pagos, más facilitación para que los clientes puedan tener acceso a otro tipo de dinámicas comerciales o de negocios. Creo que Centroamérica, y precisamente en esta región que está concentrado, está en esa etapa, está cada vez más acercándose a ese punto de ebullición, y esperamos que en el próximo episodio que hablemos, que tengamos esta interacción, más bien hablemos del el crecimiento exponencial que hubo en los próximos 12 meses, porque sí creo que cada vez estamos cerca, y ojalá que ese salto se pueda ver en uno de estos países. Entiendo que el reto de hacer los tres al mismo tiempo es una cosa muy difícil de controlar porque cada país tiene una naturaleza particular, pero creo que en ese sentido Guatemala sí tiene una ventaja de maduración y también de comprensión en estos temas. A mi percepción me ha parecido que el crédito ha sido como esa llave como de apertura para más acceso de recursos. Eh, y pues hablando un poco de la experiencia del FinTech Day, porque todas estas cosas que te comento van bien conectadas a lo que viví en el FinTech Day, y eso es lo que también percibí en el ecosistema guatemalteco. Hay una conversación de fondo y de forma en la que pues los problemas están bien claros, y sin duda pues hoy las propuestas y las ofertas que hay para los usuarios están ahí, están accesibles, pero siempre el reto de, de mitigar esa inclusión, no de mitigar, sino más bien de lograr esa bancarización esperada que ocupamos en la región para tener otra dinámica como mercado. Eh, ¿Qué te pareció a vos el FinTech Day? ¿Cómo viste ese formato? ¿Y qué valor para Mastercard ustedes coleccionan que puede ser insumo para el siguiente FinTech Day que se va a llevar a cabo? Mira, la verdad que un FinTech Day súper dinámico, con mucha participación, y lo vemos, cada vez tenemos más empresas FinTech en Guatemala, pero también empresas FinTech de la región que se suman y participan en el evento. Creo que hoy nos topamos con un FinTech Day donde a nivel de Guatemala, ¿no? Que estamos hablando Claro, del FinTech Day de sí, Guatemala, las empresas llegan mucho más maduras, ¿no? Es un Guatemala más preparado en ese sentido, y las totalmente. conversaciones se vuelven mucho más colaborativas, ¿no? Para todos remar hacia el mismo lugar. Creo que ya hay mucho alineamiento entre los diferentes
actores del ecosistema y hablamos ahí de lo que te decía al inicio, ¿no? Bancos, fintechs, adquirentes. Así Así es. que creo que cada uno tiene claro su rol, cómo soportarnos unos con otros y creo que ese fue el gran beneficio tal vez que vimos en este Guatemala FinTech Day, con empresas, con un sistema mucho más preparado para llevar a Guatemala al siguiente nivel. Marvin, y ya para ir cerrando como última pregunta, mira, la verdad que el reto de los destinos que estás liderando es un reto muy interesante y honestamente pienso que, y bueno, honestamente lo que deseamos es de que eh, haya mucho éxito alrededor de lo que estés desarrollando en Mastercard y por otro lado que se generen puentes de integración a la innovación. Creo que ese es uno de los roles que Mastercard ha entendido bien en los países donde ha participado. Creo que en el FinTech Day no fue la excepción. Eh, pero el reto de estos países, Marvin, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo lo estás viviendo en el día a día? Y qué cosas puedes compartir como lecciones o como pequeños detalles culturales que vas identificando de estos países que vale la pena que lo compartas en este formato, como para ir cerrando. Claro, gracias Gustavo. No, a ver, creo que los países, como mencionábamos hace un ratito, más maduros en cuanto a prepararse para dar el siguiente paso. Creo que es importante todo lo que como ecosistema hemos logrado, el crecimiento en la parte de acceso de medios de pago es importante. Eso es importante mencionarlo y traerlo a la mesa y resaltarlo. Falta la otra parte, ¿no? Que es la parte del acceso, perdón, de la aceptación, pero digo, tenemos que reconocer ese logro, ¿no? Creo que a nivel de los países también, cada uno con su agenda digital, poco a poco vamos trayendo un uso cotidiano a los usuarios, ¿no? En términos de uso del medio de pago, así que eso es importante. Y del lado de Mastercard, la verdad que estamos muy activos, ¿no? Más allá de una empresa de medios de pago, somos una empresa de tecnología, ¿no? Que al final traemos soluciones a Correcto. nuestros diferentes clientes del ecosistema financiero principalmente. Pero bueno, eso nos obliga a estar siempre innovando, siempre trayendo las mejores prácticas en los mercados y buscando siempre que eso se refleje en un crecimiento real para la economía de los países. Buenísimo, Marvin Rodríguez, la verdad, muchísimas gracias por este espacio que nos regalaste para poder tener esta conversación en Fundamentos Media. Apreciamos mucho la participación de diferentes compañías que han compartido su percepción, su granito de arena de lo que están aportando en el desarrollo del ecosistema de innovación de Centroamérica. Y de nuestro lado, pues muy privilegiados de poder también haber tenido la oportunidad de conversar un poco, tener este conocimiento esta información que compartís a la audiencia, precisamente como para que también vos que estás viéndonos te animes y te aventes a, a crear tu propuesta, a proponer soluciones que hagan un, un movimiento tectónico en el mercado que genere crecimiento y progreso. Y pues agradecerte que has llegado hasta acá, ya sabes, darnos comentarios, interactuar, compartirlo con tus amigos. Somos Fundamentos Media, estamos en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok y como @Fundamentos Media. Y pues Marvin, gracias de verdad por esta participación y pues te deseamos el mejor de los éxitos en este trayecto que estás emprendiendo con Mastercard y seguramente van a ser la primera de muchas conversaciones. Me da la impresión de que Seguramente. vamos a tener otro tipo de dinámicas compartiéndolas, así que nos ponemos a la orden siempre para poder compartir eso y pues de verdad nuevamente agradecerles a todo el equipo que hizo esto posible. Gracias a vos, Gustavo, a Fundamentos Media. Encantado de estar por acá y seguro va a ser la primera de muchas conversaciones. Así que vamos a estar en contacto.